Ya, Copas MC, esto es Evolución 2020. Hey, apruebo por borrar las huellas de la dictadura. Oye, yo apruebo para que el mercado quite su armadura. Hey, apruebo para liberarnos de la censura. Y así librarnos de las ataduras. Apruebo Convención Constituyente por una educación de calidad para mi gente. No quiero este sistema impuesto por los delincuentes que en plena dictadura redactaron estas leyes. Apruebo por terminar las AFP, sistema diseñado para el rico enriquecer. No está hecho para el pueblo ni pensiones proteger. De tu trabajo se aprovechan y no piensan detener. Apruebo por una salud digna para todo el pueblo obrero que se atienda como en clínica. Sin atención en los pasillos ni consuelos en las sillas. El pueblo está cansado de morir haciendo fila. Apruebo para terminar con el negocio de todas las farmacias que se burlan de nosotros. Si surge una pandemia se coluden entre todos. La culpa es del sistema que amarraron con Pinocho. Apruebo por borrar las huellas de la dictadura. Oye, yo apruebo para que el mercado quite su armadura. Apruebo para liberarnos de la censura. Y así librarnos de las ataduras. Ataduras que el pueblo debe liberar para que el comercio no pueda escapar. El mercado no puede autorregular las falencias del Chile neoliberal. No queremos más niños tener que enterrar. El Sename no sirve y no es novedad. Las sequías para el pobre y no para regar los condominios de los ricos de este lugar. Apruebo Convención Constituyente. Apruebo dignidad para mi gente. Apruebo equidad para las mujeres. Apruebo por un Chile más valiente. Apruebo los pueblos originarios. Apruebo por los derechos humanos. Apruebo por terminar las AFP. Apruebo por mi hijo y los de usted. Apruebo por un Chile con futuro. Apruebo por terminar con los abusos. Apruebo por un gobierno de verdad. Apruebo la educación de calidad. Apruebo por borrar las huellas de la dictadura. Oye, yo apruebo para que el mercado quite su armadura. Apruebo para liberarnos de la censura. Y así librarnos de las ataduras. Oye. Oh, na, 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 na. Copas MC en la casa, oye. 2020 Evolución. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias a quienes se han conectado ya. Hoy día es la segunda parte del capítulo de la semana pasada, ¿no? Donde dejamos algunos temas pendientes. La semana pasada teníamos invitada a Alejandra Araya, abogada constitucionalista. Quisimos ver el plebiscito y por qué hay que cambiar la Constitución, pero en realidad las preguntas y el tiempo nos dio solamente para ver la primera parte. Así que gracias por acompañarnos hoy día, gracias a quienes nos están saludando, Lorena, Álvaro, Jimena, Enedina, y gracias a las personas también que están conectadas. Aprovecho de invitar a Javiera, quien nos acompaña nuevamente, y Alejandra. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Hola. Perfecto. La semana pasada, Alejandra, se escuchaba un poco bajo tu micrófono, quizás vas a tener que acercarlo un poquito más. Sí. Ya, ¿ahí me escuchan bien? Súper bien ahí. Sí, excelente. Muchas gracias. Alejandra, quedaron varios temas pendientes la semana pasada y los vecinos dejaron algunas preguntas también. Invitamos a los que tengan dudas que las puedan expresar para poder ver si podemos explicarla o Alejandra les pueda responder en este momento. Y vamos ya al grano, ¿no? Alejandra, la semana pasada explicamos el por qué había que
eh, ¿qué era el plebiscito? ¿Qué se votaba? La diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional. Ujú. Eh, lo dije bien esta vez. Sí. En quienes podían votar. Y ahora tenemos, parece, no problemas nosotros, pero hay ciertas diferencias entre las autoridades en que si las personas que estén contagiadas o que tengan COVID positivo, que sean quizás casos activos, no podrían votar. Antes de continuar con lo siguiente, ¿tú tienes alguna claridad? ¿Existe algún derecho, el derecho al sufragio por sobre el otro derecho, como lo dicen entre el Ministerio de Salud? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo de que, a ver, ¿cómo decirlo? La ley no establece diferenciación entre, no advierte una situación de esta naturaleza. Eso. Nuestra ley electoral no estaba prevenida de que pudiese acontecer un evento eh, de enfermedad como el que está ocurriendo ahora y al que no se viera condicionada la participación del sufragio. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Necesitamos una ley rápida, mira qué linda, necesitamos una ley rápida que permita a estas personas que efectivamente están contagiadas y que son además foco de contagio, ¿cierto? Que puedan emitir el voto. Se han ofrecido todo tipo de alternativas, desde el voto electrónico hasta una especie de urna móvil, pero eso se tiene que hacer vía legal. Y si el Ejecutivo no lo hace, porque tienes el que tiene iniciativa y el que puede poner la urgencia, nadie lo va a hacer. Frente a la coalición de derechos es complicado porque tú supones una coalición de dos derechos individuales. Mi derecho a votar versus eh, mi derecho versus, o sea, que la autoridad me está perturbando el derecho individual al sufragio, que efectivamente es un derecho universal y está garantizado y protegido por la Constitución. Pero esa decisión no es arbitraria. No están perturbando, que lo que revisan las cortes cuando se interpone un recurso de protección, que es la manera de proteger o garantizar los derechos establecidos en la Constitución, lo que hacen las cortes es ver de que se esté infringiendo en ese momento o traspasando una garantía consagrada en la Constitución. Y si esa decisión de la autoridad es producto del derecho de todo el resto de la comunidad, digamos, a no contagiarse y también a poder votar libremente, eh, hay una coalición de derechos que no son únicamente el Estado persona, sino que también es de protección personal. ¿Te fijas? Yo no me atrevería a adelantar cómo podrían actuar las cortes o resolver las cortes en ese sentido. Y tampoco creo que hay respuesta frente a que si las cortes efectivamente le dijeran al Ejecutivo que tiene que propender a que estas personas puedan votar, de qué manera sería efectiva. Todo pasa por el Ejecutivo en realidad, de ida y de vuelta. ¿Y qué solución podría tener el Ejecutivo como una ley corta? ¿Esa ley corta tendría que ser para un voto electrónico en esos casos? Yo creo Eh, que sí, mira, es que hay diferentes opiniones en relación a cómo tendría que ejercerse el voto. Yo soy de la opinión personal de que hay un voto electrónico hace mucho tiempo, se utiliza en varios países y que quizás esta sería una forma de adentrarnos a un mundo digital en una época además que demanda eso. Entonces creo de que si el gobierno tuviese la capacidad, ahora, ahí pasa porque todas las personas, por ejemplo, tengan internet, todos los contagiados tengan internet, porque en el otro caso tenemos alcaldes que están pidiendo, ¿cierto?, que el transporte sea gratuito ese día para que el factor económico de las personas no incida en que puedan ir o no a votar al día del plebiscito. Entonces, suponer que todas las personas tienen internet es un tema. Sabemos que hay lugares donde no existe una conexión total ni nada de eso. Entonces, claro, mi perspectiva es avanzar hacia lo digital en términos del voto electrónico. Eso se usa en muchos países y es muy seguro, pero no estoy segura si las personas se lo pueden proveer en su casa, ¿me entiendes? La verdad es que tengo las mismas dudas. Creo de que lo mejor sería hacer eso electrónico y las personas que no pudieran mandarles una especie de urna móvil, porque además hay que resguardar que el voto sea secreto.
Entonces, si tú mandas una móvil a donde Gonzalo Lizana, que está contagiado de COVID, para que vote ese día, todos vamos a saber que Gonzalo Lizana vota apruebo y convención constitucional. Y eso hay que evitarlo, ¿cierto? Porque el derecho, o sea, el voto secreto. Perfecto, muchas gracias, nos da mucha claridad. Saludamos a la Nacha también, que está acompañando a la Javi en este momento. ¡Ay, preciosa! La Nachita también se quería sumar acá a la conversación con la Ale y Gonzalo. Oye, qué interesante la, el, cómo poder asegurar un voto seguro. Esta asociación de municipalidades tiene como estas propuestas. Yo no sé cuánta celeridad. ¿Qué es lo que tendría que haber, Alejandra? ¿Una ley que se apruebe, que permita el voto Sí, seguro para estas personas? así es una ley que tiene que nacer del Ejecutivo, porque ellos tienen iniciativa en eso, porque implica gasto público, por lo tanto no es de iniciativa parlamentaria. Eh, y además son los únicos que, o sea, el gobierno es el único que le puede dar urgencia, que tú sabes que eso es obligar a que las cámaras, tanto de diputados como las de senadores, tramiten rápidamente una ley, porque si no pueden estar tranquilamente 5 o 6 años y capaz que esa ley salga, no sé, el 2030. Pero, ¿qué es lo que se necesita? El CERVEL no tiene las atribuciones de esto de que se han promulgado varias leyes dándole atribuciones a CERVEL en relación al plebiscito, dándole financiamiento, por ejemplo, para contratar personas, entre otras cosas, pero no se le dio tampoco la autonomía. Yo no sé si hubiese sido posible en términos administrativos, pero suponiendo que se quería delegar en algún órgano administrativo esto de dilucidar, ¿cierto?, si van a poder o no votar las pacientes COVID, no se ha hecho. Entonces, por lo tanto, lo que se debe hacer es incluir alguna norma que vaya en dirección de abordar a esta situación vía proyecto de ley que deben hacer del presidente de la República, urgencia, algo que no han hecho hasta el día de hoy. Alejandra, algo deslizaste que el CERVEL tenía atribuciones para poder contratar personas. Me acaban de llegar dos mensajes hoy día eh, invitando a las personas a escribir a un correo electrónico de una señorita del CERVEL para postular a trabajar durante 3 días y con el pago de 2,5 UEFs. Yo busqué información y no encontré. ¿Tú tendrás alguna información de eso? No, me llegó también en varios grupos eso. Yo creo que lo más útil es, sin dar alguna información, escribir directamente al correo electrónico, porque la verdad es que esto evidentemente, o sea, a mí me da mucho temor decir de que podría ser verdad y que no lo fuera, pero Ujú. la verdad es que sí se le otorgó a CERVEL, o sea, fueron publicadas entre la semana pasada y esta semana 4 leyes que le otorgan facultades y presupuestos a CERVEL, y dentro de eso está la contratación de personas. Entonces, la verdad es que cuando yo leí el mensaje, porque lo leí igual que tú, tiendo a pensar de que puede ser real, la verdad. No estoy segura y creo que habría que consultar directamente el correo electrónico que ahí aparece o a CERVEL. Perfecto. Bueno, lo mismo dije yo que había que averiguar antes de difundir esa información. Sí, puede ser peligroso los datos personales y qué sé yo, hay que tener cuidado. Pero ahí no pedían ningún dato, sino que pedían como el contacto. Ahora, si tú mandas tu currículum vitae, generalmente ahí uno manda toda la información, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Alejandra, la semana pasada algo pudimos plantear del por qué había que cambiar la constitución y nosotros hemos escuchado mucho el término Estado subsidiario. Yo Ujú. creo que uno de los conceptos más difíciles de comprender y también de poder explicarnos, y nos pasó con Javiera cuando íbamos a los clubes de adulto mayor o hablar con los vecinos, eh, costaba explicar ese concepto de Estado subsidiario y quizás por lo que yo comprendo, es clave en nuestro sistema económico. ¿Tú nos podrías explicar en qué consiste y qué debiera decir la nueva constitución al respecto? Claro que sí, vamos a intentar hacerlo. Mira, hay, durante muchas décadas se discutió sobre si el Estado subsidiario estaba o no estaba considerado en términos constitucionales.
porque no existe ninguna norma que diga en la Constitución que diga Chile es tiene un Estado subsidiario, con esa literalidad. Entonces hubo un momento cuando, bueno, en los 90, el 2000, cuando empezaron las escuelas de derecho con los movimientos de nueva constitución y todas estas cosas, eh, empezaron a resurgir esas críticas en torno de que efectivamente una de las bases del modelo neoliberal, que es la figura del Estado subsidiario, tiene rango constitucional. ¿Y dónde está? Me voy a tomar una pequeña libertad, es cortito. Tengo la Constitución política con un corazón fucsia. Y les voy a leer donde dicen o donde entendemos nosotros que está consagrado el Estado subsidiario. Dice así. Es el artículo 19, numeral 21. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a derechos personales. Todos nosotros. Tenemos el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que lo regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Eso es lo que dice eso es lo que dice la Constitución. ¿Por qué hablamos entonces de un Estado subsidiario en actividad económica? Hablamos de un Estado que no ejerce ni desarrolla ninguna actividad económica, ninguna, porque todas están reservadas para el desarrollo de la actividad privada. Y nos dice la ley que en el caso de que quisiéramos que el Estado participe como empresa, o que porque lo asimila a la empresa, pero en el fondo es que el Estado desarrolle una actividad económica, que no lo que nos piden, primero una ley de quórum calificado con este quórum de maldito de los 2/3. Y segundo, nos dicen de que si se aprueba esa ley y el Estado puede realizar una actividad económica, debe comportarse en el mercado como si fuera una empresa privada más, y bajo las leyes que regulan la actividad privada. Entonces, el Estado no puede intervenir, por ejemplo, en el mercado farmacéutico, en el de los remedios, porque es una actividad económica que desarrollan los particulares, ¿cierto? Y entonces el Estado inmediatamente queda inhibido porque existe esta prohibición de que toda actividad que puedan desarrollar los particulares, ellos la realizan. Entonces, no hay. En torno a esto que nos dicen de que, pero si aprueban una ley de quórum calificado y decidan hacer una empresa y se comportan como empresa, eso no existe. Nunca ha existido. Después de la vigencia de la Constitución chilena, nunca se ha creado una empresa estatal. Nunca. Que no tiene no se puede el Estado comportar ni desarrollar actividades económicas. En el transporte, Metro es una empresa del Estado que es antes, pero es como Banco Estado, que ya, bueno, Banco Estado casi ya no tiene vínculo con el aparato estatal. Antes estaba EF, pues la CTC, ¿se acuerdan todas las empresas que habían del Estado? Que están, y además es que el Estado tampoco, no sé, no se inmiscuía en actividades económicas, en todas las actividades económicas, sino que estaba reservado o más bien era motivo de interés económico, ¿cierto? Uno, la extracción de recursos naturales, que es lo que se pretendió hacer cuando se nacionalizó el cobre. Hoy día Codelco funciona como una empresa privada porque la ley lo obliga. ¿Te fijas? Si el Estado tiene una empresa, tiene que comportarse esa empresa como si fuera cualquier otra empresa en la actividad económica. Y como todos los privados pueden desarrollar actividades económicas, el Estado termina desarrollando ninguna. Queda marginado entonces por ley de la Absolutamente. Constitución. Ese es el Estado subsidiario. ¿Por cuál lo podemos cambiar o sustituir? Por uno solidario, por uno
que revista otro tipo de características económicas, hay matices, hay formas, pero el Estado subsidiario excluye absolutamente de la actividad económica, incluso imagínate, dentro de nuestros recursos naturales. Nosotros no tenemos empresas que sean del Estado que realicen una política extractivista em, con intereses estatales para el desarrollo. No, son empresas privadas, nada más. Perfecto. Oye, yo encuentro súper importante, te voy a robar la palabra, solo porque me parece muy interesante el tema de que el Estado no puede tener iniciativas empresariales. No, bueno, acá la mayoría sabe y conoce grandes casos de colusión, en los cuales, claro, solo es el mercado privado quien se puede desempeñar en las áreas incluso de servicios básicos y no solamente vivimos la colusión de los pollos, vivimos la colusión del papel confort, por la cual nos depositaron 7 lucas, a través del Banco Estado que tampoco es del Estado. Vivimos también la colusión de las farmacias, eh, un servicio básico y primordial para la sociedad, donde el Estado tampoco participa dentro de ese mercado de valores y que tal vez podría haberse salvado de esta salvaje colusión y haber, sobre todo, cuando las empresas provienen del Estado, van a tener una misión mucho más cercana a las personas, más que a obtener altas y utilidades por sobre los beneficios de la comunidad. Algo así, me imagino, algo cercano como a lo que hace Recoleta con la farmacia popular y otras farmacias que también han ido replicando estos valores. Y me parece súper importante también lo relacionado a los recursos naturales. Eh, ¿Cómo pensar en los recursos naturales? ¿Cómo pensar en un Estado que tenga responsabilidad verdadera sobre los recursos naturales, que no solamente se trate de crear reservas nacionales, que no se piense en los recursos naturales como esto, como de los parques nacionales, sino que en la subsistencia de la misma población que habita los territorios y cómo tratar estos recursos naturales de forma de que el extractivismo, del cual Chile está altamente afectado, ya que las empresas no tienen mayores regulaciones para extraer recursos naturales, incluso nosotros extraemos recursos naturales y ni siquiera los procesamos aquí, ni siquiera les damos valor agregado. ¿Cómo, ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué podemos soñar en la Constitución para poder salvaguardar los recursos naturales y darle un buen uso? Bueno, yo creo que esa pregunta implica necesariamente un nuevo modelo de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de impulsar una nueva actividad económica orientada al bien común, ¿cierto? A la gente, estar ahí y además con un rol activo del Estado y con una orientación respetuosa, ¿cierto? De los derechos naturales, de los recursos naturales. Eh, Nosotros en 3 meses, en 2020, acabamos como la cuota de recursos naturales que tenemos asignada y lo peor de todo es que el Chile no se beneficia. Es súper brutal ver, bueno, tú decías el cobre, no le damos valor agregado, efectivamente no le damos valor agregado. Nosotros sacamos el cobre, lo mandamos a China y se lo compramos a los chinos, ¿cierto? Esto cable coaxial, esto, no sé, cuando el kilo de cobre cuesta como 3.000 pesos y el kilo de nanopartículas de cobre cuesta como 3.000 millones de pesos, y si tuviéramos la tecnología, porque yo creo que las capacidades las tenemos, si tuviéramos la tecnología y el desarrollo de una industria así, con esa orientación, por ciento avanzaríamos y todos además tendríamos un mejor vivir y que es lo que yo creo que se trata en el fondo. Cuando hablamos de cambiar la constitución, hablamos del modelo que nos queremos otorgar como base de la sociedad, cómo queremos que se mueva, por ejemplo, el Estado en materia económica. ¿Queremos entregarle todos los privados?
todo. Hay minucias legales, lo que ha hecho Daniel Jaude en Recoleta, y que en buena hora ha llevado a muchos municipios a través de las asociaciones de farmacias populares y las otras iniciativas que ha tenido, han sido astucias legales. Otro alcalde comunista en el norte trató de implementar un supermercado popular. Y la verdad es que si hubiese tenido más recursos ese municipio, ustedes saben que la disparidad entre la entrega de recursos entre uno y otro municipio, lo hubiese podido armar solo y exclusivamente a propósito de que las municipalidades eventualmente pueden hacer cosas para y regirse por otros estatutos, no como actividad estatal. Pero por cierto que sería mucho mejor, ¿cierto?, que el Estado se involucrara, por ejemplo, en me da pudor llamarlo mercado farmacéutico, la verdad, no sé con qué otra palabra lo podría denominar, pero a los medicamentos, el Estado podría tener algo más que Senabas, que es una central de abastecimiento que solo compra y distribuye, ¿cierto?, en atención primaria, y podría, por ejemplo, tener un sistema de farmacias populares en todo el país, pero hoy día no se puede, y no se puede por nuestra constitución. Y todas las cosas valen lo que los privados quieren. Nosotros tenemos litio. El otro día salió una noticia de que ya se están probando en Japón los primeros automóviles que vuelan a 200 kilómetros por hora. Me quedé pegadísima viendo esa noticia y resulta de que, ¿qué tipo de energía utilizan? Litio. El litio es la energía del futuro y nosotros que tenemos litio, ¿de quién es? De todos, pero de nadie. ¿Quiénes lo explotan? Sokimich. Entonces, una empresa privada para el desarrollo, uso y goce de los propietarios de esa empresa. En general, los trabajadores de la minería tienen un buen vivir, pero los primeros trabajadores, po, no los subcontratados ni nada de esas cosas. Entonces, ciertamente sería bien distinto que la empresa tuviera otra orientación, tanto para el cuidado de la naturaleza como para el cuidado de sus trabajadores, ¿cierto? El valor agregado que se le impulsa o que se les puede dar a esos trabajos podría ser repartido, chorreado entre los trabajadores. Entonces, es un modelo de vida. Cuando nosotros hablamos de constitución, hablamos del modelo de vida que queremos, el Estado que queremos, los derechos que queremos, sabemos que pagamos impuestos, pero queremos ver, todo el mundo dice lo mismo, y nosotros queremos ver la plata, queremos, cuando yo necesito algo no llega y todo eso, claro. Tú decís, por ejemplo, ahora está toda la discusión del ingreso mínimo, bla, 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 bla. Todas las personas llevamos pagando un impuesto que iba a ser eliminado, que era circunstancial, que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que iba a durar una cierta cantidad de tiempo nomás, y llevamos pagando el 19% de todo lo que consumimos, nos ponemos, probamos, etcétera, todos los días. Y resulta que nos pasaron ese impuesto y ese impuesto quedó para siempre y es hoy por lo que más recauda el Estado de Chile. Y eso está mal, po, es súper injusto. No es redistributivo, no está bien que el IVA lo tengan todos los productos, como los libros, como los medicamentos, porque es un puesto al valor agregado, tiene otro sentido. Entonces, ¿cómo nos replanteamos el Chile que queremos? Es lo que nos invita al desarrollo de la conversa de la nueva constitución, pienso yo. Oye, me voy a parar Y un ese, segundito, voy a ir a acostar a sí, la anda a acostar a Nacha la Nacha. y Sí. vengo al tiro, chiquillo. A ver si te saco de pantalla, no vamos a ver tu sillón. A ver, dale nomás. Ay, Alejandro, bueno, respecto del IVA, claro, no todos pagamos IVA, pero no es la misma proporción de nuestros ingresos, no. ¿no? Porque si gano 300.000 o 400, 500.000 pesos o 1 millón de pesos, esa plata me la voy a gastar en bienes o en productos que están afectos a IVA, ¿no? Entonces, toda mi plata el 19% de lo que gane lo voy a pagar en impuestos. Si tengo otro nivel de ingresos, voy a permitir tener otro tipo de actividades y esas actividades no tienen IVA, ¿no? Ujú. Entonces, entre quienes más ganan, no pagan la misma proporción de impuesto del que gana menos. Entonces, en realidad es un impuesto que es regresivo y que Así afecta es, más a las personas, ¿no? así es, ese es el nombre técnico, impuesto regresivo. Mira, para poder avanzar en el tema del Estado subsidiario, quizás nos pueda aclarar este ejemplo. El Estado entrega subsidios para la vivienda. Y esos subsidios tienen un monto determinado, ¿no? Pero esos subsidios se le entregan a la persona, ¿no? Y esa persona debe ver dónde compra, si te alcanza para una casa,
o te sirve como un pie y finalmente tienes que endeudarte con la diferencia. Probablemente el departamento tiene el costo como costo cercano al monto del subsidio, pero el privado le agrega un valor adicional, entonces tú finalmente terminas pagando un extra, ¿no? O terminas pagando la rentabilidad de la empresa privada y lo pagáis por mucho tiempo, ¿no? Y si la Constitución permitiera tener empresas estatales que se encargaran de la construcción de esas propiedades y el subsidio fuera el equivalente al costo, no tendrían esas personas que endeudarse para poder vivir. ¿Eso podría ser un ejemplo de cómo afecta el Estado subsidiario? Claro, es un ejemplo, hay que tener cuidado que subsidiario no es lo mismo que subsidio, significa Ujú. de que viene después. Es como el opuesto al solidario. El solidario es el que nosotros dos asumimos algo, somos solidariamente responsables. Subsidiario es que tú pagas primero y si tú no puedes, por ejemplo, en el caso como de un garantista o algo así, pago yo en subsidio. Paga uno o el otro, en cambio solidario asumimos los dos. Respecto al derecho a la vivienda, eh, hay todo un tema ahí, pues efectivamente, pues Gonzalo, ¿qué te puedo decir? La Constitución podría permitir, si permitiera o diera espacio para que el Estado de Chile se hiciera cargo de la construcción de la vivienda, yo creo que además eso repercutiría innegablemente en el mercado inmobiliario, que en Chile es fuertemente especulador. Eso, por ejemplo, en España, la Constitución española, la que está vigente ahora, tiene prohibido con rango constitucional la especulación inmobiliaria, con rango Perfecto. constitucional. Eh, el derecho a la vivienda digna, con rango constitucional, está estatuido en más de 36 países. El primero que lo hizo fue Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, disculpen. Eh, y está vigente en países de Oriente a Occidente y hasta orientales. Entonces, claro, ¿cómo podemos avanzar por vía constitucional? Es que el Estado deje de dar este subsidio, ¿cierto? Claro, porque además es más caro. En el fondo yo te puedo asegurar que es lo que se ve en la inmobiliaria popular, por ejemplo, que efectivamente los precios bajan inmediatamente cuando hay intervención de un tercero eh, un, que no está desarrollando una actividad que le sea lucrativa, ¿cierto? Cuando es una agencia que lo único que busca en el fondo es el bienestar público, es bien distinto cuando buscan hacer un negocio. Entonces yo creo que podríamos hacer dos cosas en ese sentido. Uno, avanzar, sí, a fortalecer el Ministerio de Obras Públicas en Chile, pucha, no, nada, pues si no tiene ni siquiera acceso a la red de georreferenciación chilena, porque eso también lo tienen los militares, ¿cierto? El Instituto Geográfico Militar, no tienen constructores, no tienen nada. Es un ministerio que ha sido así de absorto, pese a que tiene un montón de presupuesto porque todo lo externaliza. Y al final terminan trabajando funcionarios, exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas en empresas que licitan y contratan y están todo el tiempo en un círculo que es súper perverso para el usuario final, para el destinatario final. Entonces, ¿cómo podríamos borrar esas perversidades con otro rol del Estado? Garantizando el derecho a la vivienda digna. Es posible, absolutamente posible. Además que esa inversión, por ejemplo, porque los derechos sociales suelen verse como gasto público. No es que la vivienda pública significa que le vamos a dar y vamos a gastar plata en vivir, pero cuando tú gastas plata en darle una buena locación a un grupo familiar, por ejemplo, disminuyen las enfermedades así, disminuyen los conflictos, permeas el sistema de gente que puede estar trabajando porque tiene donde dejar a sus niños en una casa protegida. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Cambiando el rol del Estado, por supuesto, abandonando esa subsidiariedad, fortaleciendo el Estado. Por lo menos yo soy de esa opinión. Y, eh, y también creo de que sería interesante manejar un poco o regular un poco más el mercado inmobiliario, por ejemplo, teniendo en vista las constituciones que prohíben la especulación inmobiliaria y todas esas cosas. Perfecto. Viviana Catalán nos pregunta algo. ¿Qué pasa con la ley 21.200? Al parecer no será una verdadera hoja en blanco. Los tratados están amarrados por esta ley.
Mira, la ley lo que dice es que la Convención Constitucional tiene que respetar los tratados que están ratificados por Chile y son vigentes. Eso va a ser parte de la interpretación que le tenga que dar la Asamblea, la Convención Constitucional, y las características que le pueda dar. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que dice la ley es particular es eso, es que la convención tiene que respetar los tratados que ya están suscritos y vigentes. Sin embargo, los únicos tratados que tienen la jerarquía constitucional son los tratados que versan sobre derechos humanos, no los tratados económicos. Los tratados económicos tienen categoría legal. Lo mismo que cualquier otra ley de quórum calificado, ordinaria, lo que sea, pero no rango constitucional como si lo tienen los tratados de derechos humanos. Entonces, a lo que eventualmente podríamos estar amarrados o estaríamos sujetos es a los tratados que Chile ha ratificado respecto de derechos humanos. Yo creo que en buena hora, no son muchos. Chile ha suscrito varios, pero no todos están ratificados y la mayoría redundan en el Pacto de San José de Costa Rica, que promueve derechos sociales. Tiene, es el pacto por el cual efectivamente en Chile se derogó la pena de muerte, salvo en el Código Militar, donde subsiste. Pero además tiene algo muy interesante el código, el Pacto de San José de Costa Rica, que yo quisiera relevar, porque no todos los tratados internacionales son malos. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, tiene protección sobre deudas de las personas. En Chile no existe prisión por deuda, salvo los deudores de alimentos, porque eso es otra cosa. Eh, a mi juicio eso cae en categoría de delito, pero eso es otra cosa. Pero en Chile no hay prisión por deudas, y eso es por el Pacto de San José de Costa Rica también. Esos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, o sea, la Declaración del Niño, de Derechos del Niño, las declaraciones de la OIT, que en el fondo es todo Naciones Unidas, pero son declaraciones de derechos humanos, son los que la Convención Constitucional tiene que revisar. Los tratados de orden económico, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que son alrededor de 21 los que tiene suscritos Chile, se pueden revisar todos, y de hecho que se pueden no revisar. Si después tú cambias la constitución, la gracia de hacer esto, que es como la norma madre, como está arriba la constitución, es como la madre de todas las leyes, si tú cambias un concepto o un principio, ocurre como un efecto dominó hacia abajo. Tienen que ir cambiando todas las leyes para ajustarse, porque todas las leyes se deben ajustar a la Constitución. Entonces, ni siquiera la Convención tendría que reparar en los tratados de libre comercio, por ejemplo, si Chile decide hacer modificaciones que los involucren. Bueno, por ejemplo, si dijeran de que, no sé, vamos a proteger más nuestra industria y van a subir los aranceles para las importaciones, ¿ok? Eso afecta a muchos tratados económicos, pero eso no tiene que hacer, lo tiene que hacer después el legislador, no la Convención Constitucional. La Convención Constitucional va a establecer cómo protegemos aranceles en orden tributario, ¿me entienden los principios? Arriba. Sí, nos queda muy claro. Gracias, Alejandra. Bueno. Javi. ¿Te quedaste pegada? Sí, sí, me Aprovechamos a había saludar quedado a los que pegada. no Estaba se han conectado. pensando. ¿Sí? Y si tienen algunas preguntas, por favor háganlas. Aprovechamos a saludar a don Alberto, que nos dice que don Alberto es presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Me preocupa la participación de los adultos mayores en el proceso electoral, ya que llevamos 180 días enclaustrados, ¿no? O sea, hay una preocupación y un temor quizás de este grupo de la población en cómo participa, cómo vota, y también me imagino que tienen cierto temor, evidentemente, al contagio. Sí, pobrecitos, con toda razón, pues no. Pero lo que yo les diría es que se sigan guardando hasta el día de la votación, que no salgan si no es estrictamente necesario, o lo que sea, ni siquiera para las fiestas patrias ni nada de esas cosas, y que el día de la votación, con todas las medidas de seguridad, yo creo que tomando buenas medidas de seguridad, sobre todo la mascarilla, ¿cierto? El alcohol gel y todas esas cosas que ya estamos todos acostumbrados, y distancia social, no va a pasar nada. Los contagiados hasta el momento están, los contagiados de COVID están todos en una lista. Entonces, en Chile se sabe quiénes tienen COVID. No van a haber personas con COVID en el recinto, salvo que fueron contacto recién y qué sé yo, y eso se reduce enormemente al mantener la distancia social y usar la mascarilla.
Sí, perfecto lo que acaba de decir. ¿Eh? Que bueno, ahora es bueno saber quiénes están contagiados. Javi. Sí, o yo me había quedado pegada porque pensaba en las veces que hemos ido con Gonzalo a fiscalizar empresas y que, claro, revisamos los antecedentes de la empresa y típico que son así exfuncionarios municipales de la municipalidad del tanto tanto que se hace un gran negocio porque sabe cómo funciona el mercado público, porque sabe cómo presentar las licitaciones, es como una cosa como de información privilegiada, pero que tampoco es ilegal. Si tú dejaste de trabajar en el servicio público, te puedes dedicar a lo que tú quieras. Pero por eso me había quedado pegada pensando en esa situación. Que pasa Oye, mucho, en el Ministerio de Obras Públicas pasa mucho. sí, pues tremendamente. Ahí salía en uno de los comentarios de que qué es lo que debería hacer el Ministerio de Obras Públicas en este espacio, pero lamentablemente hay muchas cosas que no se hacen porque en verdad no, como no hay regulación o la regulación que hay no es muy específica. Me pasaba mucho cuando, como dirigente sindical, cuando estáis en todo el proceso de huelga y que necesitáis fiscalizaciones, que necesitáis esto, que necesitáis que otros espacios intervengan, sobre todo cuando son huelgas con subcontratistas de empresas del Estado. Siempre pasa que la legislación está ahí, como a medio hacer. Bueno, el plebiscito también quedó ahí como medio hacer, que de ciertas maneras es bueno y de ciertas maneras también es malo, porque ahí, por lo menos nuestra opción, que es la Convención Constitucional, y como no están las reglas escritas todavía, le da como una manga ancha, de cierta manera, de que aquellos y aquellas asambleístas comprometidas, por ejemplo, con la Asamblea Constituyente, puedan impulsar grandes cambios en este espacio. Oye, y dentro de las otras cosas que mencionabas, yo me quería como pasar un poco a los accesos. Creo que una de las cosas que, que, que cuesta un poco explicar, sobre todo cuando la gente, y entre esas me incluyo, siempre estamos enojadas y enojados con el Estado porque no podemos asegurar que nos atiendan en los recintos de salud pública, no podemos asegurar que nuestras hijas, hijos, hijes puedan ingresar a colegios de excelencia académica, no podemos asegurar, por ejemplo, contar con acceso, con una vivienda propia, la casita propia. Eh, Siento que la Constitución ha sido muy tramposa en ello, como que nos da acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la educación, pero que no nos garantiza nada. ¿Cómo podemos avanzar a qué tipo de, qué tengo que escribir en la Constitución para que yo no necesariamente acceda a la salud, sino que me la garantice el Estado? Yo, mujer, pobre, que Es tiene que ir al derecho, consultorio, no sé. es derecho sustantivo. Mira, así como para ordenarnos, cuando decimos de los motivos por qué hay que cambiar la Constitución, uno es el rol, ¿cierto? El Estado subsidiario que está consagrado, que es lo que hemos estado hablando todo este rato. Y otro de los grandes motivos por qué cambiar la Constitución, hay varios, pero otro de los grandes motivos es la escasez de derechos que consagra y particularmente que garantiza. Entonces, los derechos que consagra la Constitución son todos derechos civiles y políticos. Las libertades individuales, derecho a la vida, vivir en un ambiente libre de contaminación, que a mí me da pudor decirlo, porque nadie sabe cómo el Estado no está garantizado, evidentemente, porque los que vivimos acá en Santiago, bueno, en Pudahuel es bien terrible también, ¿cierto? La contaminación. Sabemos que la Constitución dice de que tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero eso está solo escrito porque no está garantizado. Y así puras libertades. La libertad de culto, la libertad de trabajo, la libertad de enseñanza, la libertad para crear organizaciones sindicales, etcétera, 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 puros derechos individuales. Pero cuando hablamos de los derechos sociales, entendidos como los derechos que tienen las personas para demandar del Estado,
En Chile no hay nuestra constitución no hay ninguna tratativa. Hay algunos derechos que menciona que son sociales, pero en absoluto dice, en Chile no existe el derecho a la salud, así como sustantivo, que es como si me preguntas qué debería decir nuestra constitución. Bueno, las personas tienen derecho a, o hombres y mujeres, y no sé, mejor decir las personas tienen derecho a la salud. El Estado velará y garantizará que todas las personas puedan acceder a, o que puedan no acceder, perdón, que tengan este derecho garantizado. Hoy día, ¿qué es lo que existe en Chile? El derecho al acceso a la salud, como tú bien decías, Javi, el concejal Gonzalo Lizana lo ha nombrado en otras partes también, yo lo he escuchado. En Chile lo que existe son acceso, la Constitución te dice tú tienes la libertad de elegir en el fondo el sistema de salud, pero ahí no hay ninguna elección porque los dos modelos que existen, que es el público y el privado, la determinación está fundamentalmente en el dinero, ¿no? Uno es una cosa de cotizar el 7% en FONASA o pagar el porcentaje que te cobre la institución privada de salud, la ISAPRE. En el derecho a la educación lo mismo, el derecho a la vivienda no está ni siquiera mencionado, no hay palabra vivienda en la Constitución, no hay palabra alimentos tampoco. La alimentación tampoco está garantizada. ¿Qué es lo que pasa con eso? En Chile, por ejemplo, tenemos entonces en rango constitucional el derecho al acceso a la salud. Nosotros podemos elegir si estamos en el sistema público o privado, suponiendo que podemos elegir porque en realidad esa elección está determinada por el dinero. Si tú estás en el sistema privado y puedes pagar, o sea, en el sistema privado accedes a lo que puedes pagar en el fondo. Te entregan un plan con más o menos cobertura dependiendo de justamente lo que puedas pagar. En el sistema público no está garantizada la salud, lo que se creó en el primer gobierno de Bachelet y que ha ido increciendo, sí, con grandes reformas son primero lo que fue el auge y después el GES, las garantías explícitas de salud. Las garantías explícitas de salud existen porque fue necesario hacer un pequeño catálogo o listado de enfermedades que el Estado sí le aseguraba a las personas que iba a tratar, pero con límites. Con límites, es súper fuerte eso porque tú, acá una madre de una vecina mía tenía 48 años, diagnosticada de un mieloma múltiple. Bueno, eso se cubría en el UGGS hasta los 45 años, así que quedaba afuera y la señora falleció. Así de brutal es. Entonces, el auge, por ejemplo, tiene para la prótesis de cadera, si tú la necesitas, tienes que tener como entre 70 y 75 años. Si la necesitas antes, no te la ponen, y si la necesitas después, sonaste. Entonces, y esas son las pocas enfermedades que están cubiertas en que el Estado se obliga, ¿cierto?, a cubrir ciertas prestaciones, porque además eso es lo que hace el auge, establece la patología que va a cubrir, los límites al acceso, que son etarios, por edades, porque si tú tienes más o menos años que eso, no lo cubre, y además eh, te provee de ciertos elementos como medicamentos y ciertas cosas, pero son ciertas prestaciones. Por ejemplo, para las mujeres que padecen cáncer de mama está casi todo cubierto, menos la prótesis mamaria. Y tampoco la salud mental asociada al cáncer. Y eso es terrible porque suponiendo que la mujer sobrevive al cáncer de mama, no tiene prótesis mamaria y no tiene refuerzo ni apoyo en salud mental para enfrentar generalmente lo que redunda ese cáncer, que es una mastectomía, que es que amputan sus senos. Entonces, es bien feroz. Bastaría con escribir en una nueva constitución que en Chile se garantiza el derecho a la salud para que esto cambiara. Perfecto. Alejandra, nosotros tuvimos una consulta ciudadana en Pudahuel el año pasado, fue en diciembre, si no me equivoco. Participaron cerca de 25.000 vecinos, ¿no? Y dentro de el 95% de los pudahuelinos dijo que querían que votaban a prueba para cambiar la constitución. Eso fue el 95% de nuestros vecinos y vecinas que esperamos
se pueda replicar en el plebiscito de ahora. Pero en el voto social, una de las prioridades que establecían los vecinos era el cambiar el sistema de AFP. Eso algunos dicen que no es necesario un cambio de constitución, eh, y por lo tanto hay que votar rechazo, ¿no? Ahora, yo no había escuchado la propaganda del rechazo en la radio y ahora que la he escuchado en realidad me parece que es bien asquerosa el cómo están llevándola de esa manera. Ay, Eh, no he escuchado, cuéntame. Uy, yo no, o sea, tampoco. en la Bio la colocan, así que bueno, no, decían de que estos finalmente son los mismos actores de siempre jugando en distintas posiciones, como los mismos futbolistas de siempre, pero simplemente Mm, cambiando de posiciones, y que por eso hay que votar rechazo. En realidad bien absurdo. Pero una de las principales necesidades aparentemente que tenemos es cambiar este sistema de previsión social. Eso se puede hacer con una ley, para eso es necesario cambiar la constitución, y eso lo quiero llevar a la pregunta que hace Claudia Peña acá, donde dice, ¿irán a respetar la nueva constitución si la que hay hoy día no la pescan? Yo no sé si la que hay hoy día no la pescan, yo creo que se pesca demasiado y eso nos tiene demasiado amarrados, ¿no? Entonces hay que ver cómo se cumple, hace cumplir la constitución. Pero respecto de esta prioridad de los vecinos en reformular el sistema previsional, ¿qué dice la constitución de aquello? La Constitución habla de que las personas tienen derecho a un sistema, esta actual Constitución, a acceder a un sistema de seguridad social, todos los accesos que hablamos de antes y todas esas Ujú. cosas. La Constitución chilena no establece y no consagra el derecho humano, que es el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social contempla varias cosas. Una es las pensiones, que el régimen de pensiones que pueden existir en la vida laboral del trabajador, porque el sistema de AFP está, nosotros reducimos, imagínate, y esto a propósito del comentario que salía de que la constitución de ahora no la pescamos, era lo mismo de que usted se la conozca o no la conozca, todos la padecemos igual. Si usted tiene una enfermedad y no está en el GES, se va a enfrentar a la constitución violentamente, ojalá que nunca pase eso. Entonces, la constitución la padecemos nomás. En torno a a la FP, las FP no tienen rango constitucional, pero sí el tratamiento del derecho a la seguridad social. Eso es, de nuevo, el acceso y delegan terceras entidades privadas, ¿cierto? En nuestro sistema de seguridad social, porque el derecho, en la seguridad social, el derecho humano a la seguridad social, lo que establece es buscar resguardar la vida laboral de los trabajadores. Entonces, resguarda la salud durante la vida de los trabajadores, resguarda además los accidentes de trabajo, esa es la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el seguro de invalidez y sobrevivencia, porque un trabajador si se afecta, ¿cierto? Se accidenta en su trabajo, no es lo mismo que eso ocurra en la casa, pero eso está delegado aquí a mutualidades privadas, está entregado en nuestro sistema de pensiones a las AFP, que son administradoras privadas, que después entregan nuestros Perfecto. fondos a aseguradoras privadas también. Entonces, no basta con cambiar solo el decreto 3500 que creó las AFP, porque hoy día el Estado, ya vimos como el rol subsidiario del Estado lo inhibe a desarrollar una actividad económica, entonces lo que podríamos hacer es reemplazar la AFP por otro modelo de negocios, pero no podríamos hacer que el Estado se ocupe de administrar y de repartir, como por ejemplo funciona el seguro de cesantía, ¿cierto? Que el seguro de cesantía es distinto, el seguro de cesantía es tripartito, recibe aporte Ujú. de los tres elementos de la relación laboral, ¿cierto? El trabajador, el empleador y el Estado, y además tiene un modelo, un piso, ¿cierto?, que es solidario. Si nosotros quisiéramos tener eso en pensiones, hay que cambiar la constitución, no se puede de otra manera. Perfecto, súper claro. Alejandra, estamos a unos minutitos de terminar el programa, que siempre dura una hora. Eh, has podido explicar tú, te hemos podido preguntar nosotros sobre el Estado subsidiario, sobre la diferencia entre accesos y derechos, y por qué creemos que es lo esencial cambiar la Constitución. Pero bajo tu mirada,
¿crees que hay otros, sin duda que lo hay, pero cuáles serían esos otros motivos por los cuales hay que cambiar la Constitución también? Mira, como para ir enumerando, primero la ilegitimidad de origen. Yo no me canso de decirlo porque es necesario que los países sepan que sus constituciones son cartas democráticas, que se sientan, si no todos, al menos los que nos sentimos conminados a participar en este proceso y todo, que sea, o sea, que la constitución se entienda como un acuerdo social. Eso es una constitución. La constitución nace de la idea de pacto social de Rousseau y Montesquieu, entonces de la Revolución Francesa. Entonces, rescatar, o sea, siempre atacar la ilegitimidad de origen de esta constitución, que por más reformas que ha tenido, es un texto múltiplemente reformado, sigue siendo ilegítimo de origen, ¿cierto? Además, porque establece una democracia que primero fue tutelada y hoy día es protegida a través de los enclaves o cerrojos constitucionales. Uno de esos es el quórum de 2/3 de Jaime Guzmán, que por ejemplo impidió que el agua se volviera un bien de uso público, porque 25 senadores votaron que sí y 12 votaron que no, y los 12 son mayoría. Y el agua en Chile sigue siendo privada. Uno es ese quórum, el otro es el Tribunal Constitucional. Ayer yo escuchaba a una gran dirigente sindical hablar de negociación colectiva y resulta que el concepto de negociación colectiva que introdujo la reforma laboral de Bachelet de este último gobierno fue sacado por el Tribunal Constitucional. Entonces en Chile no tenemos un concepto de negociación colectiva, dentro de otras perversidades, ¿cierto? Como darle autonomía o conciencia a las instituciones, como en el caso del aborto. Entonces, los enclaves o cerrojos constitucionales hoy día existen, ya no está el sistema binominal, afortunadamente fuimos capaces, ¿cierto? Tenemos la mitad de nuestros senadores electos con binominal aún, se va a acabar ahora en esta nueva elección, pero sí tenemos estos otros dos cerrojos que son enclaves constitucionales, que es el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, y el quórum de 2/3 que no permite hacer reformas relevantes al texto constitucional. Bueno, la consagración del Estado subsidiario, la escasez de derechos, son solo civiles y políticos que redundan en libertades, todos accesos o libertades individuales, ningún derecho garantizado o realmente protegido, y además, lo que obviamos a veces cuando hablamos de nueva constitución es el sistema de administración del país. Nuestra constitución fue el que creó para descentralizar esta cosa de las 13 regiones, que hoy día son 17 y qué sé yo, pero en realidad el único efecto perverso que tuvieron fue una descentralización que no es nada más que nominal o territorial y volver un enclave político y de toma de decisiones a la capital de la ciudad. Entonces, si queremos descentralización y si queremos desarrollo local, tenemos que cambiar la forma administrativa de nuestro país. Y por último, la visión monocultural. Todas las constituciones en Chile, no solo la del 80, han declarado una y otra vez que en Chile el pueblo es uno solo. Y de hecho que hay textos constitucionales que aludían como a nuestra raza mestiza, etcétera. Y resulta que no, pues, que tenemos pueblos originarios que estaban antes que nosotros. De esto de que yo siempre he dicho, bueno, el tema indígena es un tema que me causa mucho interés, y siempre he dicho de que a mí me da mucho pudor hablar del reconocimiento de los pueblos originarios en nuestra constitución, porque nosotros deberíamos no reconocerlo a ellos, ellos nos deberían reconocer a nosotros, ¿no? Sería como lo normal si son pueblos que han estado desde el principio de los tiempos. Entonces, pero bueno, acabar con esa noción monocultural de que somos todos absolutamente iguales en el sentido de étnico, en el sentido de nación, sobre todo de nación. Saber de que tenemos múltiples naciones adentro de nuestro territorio, eso es normal y hay que transparentarlo y hay que respetarlo. Así que yo creo que esos son a grandes rasgos los grandes motivos para cambiar la constitución. Te voy a dejar con el saludo de Gina, ¿no? Gracias, Alejandra, aprendí mucho, eres capa. Sí, tú has aprendido mucho de ti, Alejandra. Qué linda. Javi, mañana es un día importante, así que unas palabras para aquello. Sí, yo la verdad es que se lo había pedido a Gonzalo,
porque siento que toda esta conversación también radica mucho, bueno, tú hablabas de la ilegitimidad del origen de esta Constitución, porque quienes estaban ostentando el poder en esos momentos, en la dictadura, tenían otros intereses. Yo quiero, y en ese espacio, tomarme la atribución de recordar que la dictadura vino a destruir y a romper un modelo de sociedad nuevo que se estaba impulsando en Chile, llevado a cabo por la Unidad Popular, que mañana se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular y de ese discurso tremendo de Allende, que le llegó a muchas personas, y con ello también las 40 medidas de la Unidad Popular, que yo creo que también invitan a soñar una constitución con derechos y deberes que son sumamente importantes, y que una de verdad piensa cómo los pudieron obviar. Yo leía en estas 40 medidas, impresionante, la supresión de los sueldos fabulosos, la honestidad administrativa, veía jubilaciones justas y no millonarias para algunos, el fisco no fabricará nuevos ricos, descanso justo y oportuno, daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años que no han podido jubilar debido a que no se les han hecho imposiciones. Imagínate de las cosas que está preocupada la Unidad Popular, y que después, cuando vinieron los años negros, la dictadura quiso destruir todo este legado, pago inmediato y total a los jubilados y pensionados, protección a la familia, el niño nace para ser feliz, daremos matrícula completa gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo para todas las niñas y niños en la enseñanza básica. ¿Alguien siquiera ha pensado? Ellos nunca pensaron en nosotros, solamente crearon un Estado, implementaron un modelo neoliberal a rajatabla, que nos quitó derechos, que nos negó la vida. Me parecía como súper importante poder relevar la fecha de mañana como un episodio tan histórico y tan bonito. Mis padres vivieron en la Unidad Popular, y como que siempre lo transmiten como esos años, gente que llega a la concejalía a conversar con nosotros. Qué bonitos años esos, los de la Unidad Popular, porque lo de la escuela fue de la colusión de los camioneros con los FARC. Así que nosotros, al menos con Gonzalo como candidato a alcalde, con Daniel Jadwe como candidato a presidente, quién sabe, apostamos también a un Estado que realmente garantice derechos sociales y no reprima a su pueblo y reconozca a todas sus etnias originarias. Eso. Bueno, el pueblo soñó, triunfó, y ¿por qué no volver a soñar, no? Creo que eso es lo que nos permite este tiempo. Alejandra, gracias por haberle dado inicio a esta temporada constituyente, ¿no? Por no decir constitucional, no sé. Constitucional, lo vamos a repetir hasta el cansancio para que toda la gente tenga clarito cuándo votar. Yo le agradezco mucho la invitación, me emocioné mucho con lo que dijo Javi. Sí, mañana se conmemora el aniversario de la Unidad Popular y es importante. Quiero darles las gracias por invitarme, por el tiempo, por el cariño, y qué bueno que sea útil, y desearles mucho éxito en los programas que vienen y en todo lo que se propongan. La Javi nos proclamó candidato a alcalde. No, Javi, te pasaste todos los protocolos del partido por buena parte. Pero bueno. Pero si es obvio, ¿quién más que Vamos a seguir con eso, ¿no? Gracias por apoyarnos. Gracias, Javi, gracias, Alejandra. Y sí, bueno, hay que decirlo, en eso estamos. Así que empezamos con muchas ganas
a trabajar por esto, un sueño que sea de todos los pudahuelinos y todas las pudahuelinas. Que estén bien, que estén muy bien. Chao. Un abrazo grande, chao. Chao, cuídense mucho.